Si quieres dormir esta noche, no te suscribas a este canal. Me detuve para hacer una pausa en una solitaria parada de camiones, sin luces de calle ni nada, completamente a oscuras. De hecho, no había otros camiones o autos en el lugar. Apagué mis luces, apagué el motor, tapé las ventanas, bloqueé las puertas de ambos lados y me dispuse a dormir. Estuve volteando de un lado a otro durante más de 20 minutos. Las temperaturas de verano, que rondan los 30 grados por la noche, no me dejaban conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo de la cabina, pensando en el tramo de viaje que tenía por delante la mañana siguiente, cuando de pronto la puerta del lado del pasajero se abrió un poco, haciendo que la luz de la cabina se encendiera. No tenía sentido. Estaba seguro de haberla bloqueado antes de acostarme. Además, la unidad que manejo es bastante nueva, así que sería muy raro que la puerta tuviera algún tipo de defecto. Me incorporé despacio hasta quedar sentado y lentamente tomé de debajo del asiento la tonfa con la que controlamos el aire de los neumáticos. Me quedé quieto y en silencio durante lo que pareció una eternidad. Esperaba que de un momento a otro alguien entrara y me encontrara preparado para defenderme. Para mi sorpresa y desconcierto, pasaron largos minutos y nadie cruzó la puerta ni tampoco escuché ruidos sospechosos. Solo un silencio largo que se volvía espeso y espeluznante. Entonces perdí la paciencia y me armé de valor. Tomé mi linterna y bajé del camión, esperando encontrarme con quien sea que hubiese abierto la puerta. Pero no encontré nada. Continuaba solo en ese paraje. Solo pude notar que se avecinaba una tormenta de verano que aún estaba lejana. Busqué unos 10 minutos más sin resultado y cuando sentí que estaba bajando mi adrenalina, decidí volver a la cabina. Pero en ese momento, un relámpago a lo lejos iluminó el cielo que se había vuelto de un gris plomizo y se dibujaron entre los pastizales las sombras de unas figuras que llamaron mi atención. Dejé la explanada del estacionamiento y me adentré en el campo unos pocos metros para ver bien de qué se trataba. Eran las cruces antiguas y gastadas de un pequeño cementerio. No soy de esas personas que al asustarse reaccionan y huyen. Yo me paralizo. Y la adrenalina me hace pensar muy rápido. En un simple vistazo pude contarlas y pude entender también que aquella parada no era tan solitaria como parecía, sino que allí estaba mi camión, yo y al menos otras 14 almas. Hace tiempo intenté ser camionero. Afortunadamente no lo logré. Y es que cuando llevaba unas semanas apenas, me tocó acompañar a uno de los operadores con más experiencia en ese trabajo. El hombre tenía ya unos 60 años de edad, de los cuales los últimos 38 los había pasado tras los volantes de vehículos pesados. Todo iba transcurriendo con relativa tranquilidad y de pronto las charlas y anécdotas de mis anteriores trabajos y de sus interminables viajes se vieron interrumpidos por unos golpes fuertes acompañados de gritos de ayuda. Provenían de la caja que veníamos transportando. Por favor, ayuda. Y parecían ser de una mujer asustada.
Pensé que había cometido el grave error de mezclarme con el tráfico de personas, pero mi compañero me dijo que no hiciera caso, que solo había que ignorarla y que todo acabaría pronto. Unos kilómetros adelante volví a escuchar los sonidos, pero esta vez se escuchaban con menos fuerza. Entonces no resistí más y le respondí a aquella mujer: «No te preocupes, todo estará bien pronto». Mi compañero enfurecido me gritó: «Estúpido, ahora no te va a dejar en paz». Y no volvió a dirigirme la palabra, hasta que en un punto del camino decidí bajarme y tomar un autobús en una parada que encontré. Regresé a mi ciudad y renuncié a aquel empleo. La verdad es que no quería estar involucrado en nada ilícito. A los pocos días entré a trabajar a otra empresa de transportes y en mi primer viaje me tocó ir sin acompañante. Apenas había salido de la ciudad cuando una voz familiar se escuchó desde la caja de mi unidad. Aquel hombre tenía razón. Durante los siguientes 2 meses no me dejó en paz. Por favor, ayúdenme. Actualmente llevo varios años sin salir a la carretera y honestamente no tengo ningún problema en decir que no volveré a hacerlo jamás. Nadie supo que viajaría a la frontera de mochila al hombro pidiendo aventones en la carretera. Cualquiera te diría que es algo bastante peligroso y no están equivocados. Lo es. Eso sí, cuando no es peligroso, es una grata experiencia. Conoces gente, haces amigos. Llevaba varios días en el camino, subiendo aquí y bajando allá. Aún me faltaban algunas horas para llegar. Lo único que me preocupaba era que no me sorprendiera la noche en la carretera. Eso sí que asusta. No solo es peligroso, sino también espeluznante. Cuando no pasan los autos en los caminos, a los costados se escuchan extraños ruidos que pueden ser aves o animales salvajes, pero aunque seas muy valiente, no te salvas de un buen susto. No te salvas de que tu imaginación convierta los ruidos en espantosas imágenes. Esa tarde había viajado en los asientos traseros de la camioneta de una pareja por más de 4 horas. En una intersección me tuve que bajar porque nuestros caminos se separaban. Ya era tarde y ocurrió justo lo que no quería. Me quedé varado en medio de la carretera, en un punto y a una hora en la que no muchos autos pasaban por ahí. Comencé a caminar a un lado del camino, hasta que de plano se oscureció tanto que no veía ni dónde dar el siguiente paso. Hubo un momento en el que ya no supe ni dónde estaba parado. Solo sentía que el pasto crecido rozaba mi pantalón a la altura de mis rodillas. De pronto vi un par de luces aparecer en la lejanía. Deslizando mis pies sobre el piso busqué el borde de la carretera. Las luces se fueron acercando y entonces alcé los brazos, tratando de llamar la atención. Era un tráiler que se detuvo unos cuantos metros adelante. Corrí a su encuentro. El hombre que lo manejaba estiró el brazo para abrir la puerta y la empujó. «Suban», dijo con voz grave. «¿Suban?», le pregunté. Entonces, levantando la mirada por sobre mi hombro, dijo: «¿Tu amiga no va a subir?». Miré a mis espaldas y vi a una muchacha que estaba parada a unos metros de distancia. La luz de la cabina iluminaba un poco su vestido gris y anticuado. Al verla me sobresalté, me cayó de sorpresa, pues todo el rato en que estuve esperando un vehículo no la había notado, no la había visto. De pronto, y en silencio, la mujer caminó lentamente hacia la arboleda y se perdió en la oscuridad. Subí al tráiler
y el conductor parecía tener la misma mirada de espanto que yo. Arrancó y luego de un rato me dijo: es por estas cosas que casi nunca subo a nadie. Desde los 14 años, cuando la escuela me daba chance, acompaño a mi padre en algunos viajes. Él es trailero, es el oficio que ama. Todavía no sé si voy a seguir sus pasos, pero la idea de vivir en la carretera, en el volante, es una idea que me atrae. En sus viajes de trabajo, mi papá pudo conocer todo el país y también a mucha gente. Luego de tantos años de andar en las carreteras, está lleno de historias y anécdotas. Algunas de esas historias son de los más normales y otras no tanto. Les voy a contar una que me tocó vivir con él en uno de tantos viajes que compartimos. Aquel viaje nocturno en particular había sido muy tranquilo hasta que tomamos rumbo a Zacatecas. Íbamos a buena velocidad cuando de la nada una niebla espesa se presentó en la carretera. La sensación fue extraña. Fue como si de pronto entráramos a una nube con límites bien definidos. En cuestión de un minuto pasamos de tener un paisaje de luz clara, de luna y estrellas, a una nebulosa que no nos permitía ver a más de unos 15 o 20 metros delante del camión. Parece que entramos a una nube, le dije a mi papá. Con una voz tranquila contestó: sí, eso es raro aquí y a esta hora, pero me recuerda a aquel año que trabajé en las rutas de la Pampa Argentina. Era muy común atravesar zonas de niebla como estas, pero por las mañanas. Era hermoso ver en las llanuras húmedas una especie de nubes que reposaban sobre el suelo. Las atravesábamos con el camión y se nos acortaba por un minuto la vista del paisaje. Algo parecido a esto que ves ahora, pero no tan denso. Asentí con la cabeza y seguimos un instante en silencio. Noté que en la radio sonó como una interferencia, un sonido como el que se anticipa a la llamada del móvil cuando uno está cerca de una radio analógica, pero ninguno de nuestros teléfonos sonó. Igualmente no presté mucha atención a eso, estaba concentrado en otra cosa. Es que había notado que desde que entramos a la nebulosa, los sonidos del exterior se veían como amortiguados. Me costaba escuchar el viento en los pastizales, incluso el sonido de los neumáticos sobre la carretera. En eso, de la nada, como si de pronto hubiera encendido sus luces, vimos a lo lejos a un coche que perdía el control y se salía de la carretera. Apenas lo alcanzamos a iluminar con las luces del tráiler, pero ambos pudimos verlo. Mi padre pisó el freno por acto reflejo y nuestros neumáticos chirriaron contra el asfalto. Para que la carga no nos hiciera volcar, quitó el pie enseguida y comenzó a frenar de a poco. El camión se detuvo por completo pasados unos 80 metros de donde vimos el accidente. Mi papá tomó la radio y mientras reportaba el accidente, yo me bajé corriendo hacia donde el auto se había salido del camino para ver si podía ayudar. Era un barranco poco profundo, pero no pude ver nada. Ni humo ni rastros del carro. Entonces volví al camión en busca de una linterna, y cuando estaba llegando, vi entre la niebla que, como caída del cielo, apareció una patrulla de federales de caminos y les hicimos señas para que se detuvieran. Los agentes se pararon, pero solo uno se bajó. Y por más que le decíamos que acabábamos de ver un accidente, el oficial no perdía para nada la calma. Se acercó a nosotros entonces y nos pidió que describiéramos el carro. Estaba muy lejos, pero parecía ser un auto viejo, un Ford Taunus quizás, dijo mi papá. El oficial asintió con la cabeza y completó la frase. De color morado, ¿no es así? Se produjo un silencio y mi padre y yo nos miramos extrañados. Vengan, nos dijo, y lo seguimos. Pasó su lámpara por los matorrales, por la hierba,
al lado de la carretera por donde claramente habíamos visto que el auto se había desbarrancado. ¿Ven? ¿Ustedes creen que acaba de pasar un accidente aquí?, preguntó. Tenía razón. No había ni una sola marca, ni hierba aplastada, ni una señal, ni un sonido, ni nada. Mi papá se dio cuenta de que tampoco había marcas de llantas frenando en la carretera. Gracias por la buena intención de pararse a ayudar, pero esto pasó hace mucho tiempo, como unos 20 años, dijo el oficial. Sentí un escalofrío y busqué la mirada de mi papá, pero esta vez él se quedó mudo y atento a lo que decía el hombre uniformado. Ustedes no son los primeros que lo ven. Al parecer esta niebla cada tanto lo trae de vuelta. Acto seguido volvió a la patrulla como si nada y vimos cómo se perdía en la niebla. Nos quedamos solos y le pregunté a mi papá si se creía la historia. Él solamente bajó la cabeza y me tomó del hombro llevándome de vuelta al camión. A la mañana siguiente nos tocaba el regreso. Era un día soleado y aunque habíamos evitado hablar del tema toda la noche, al llegar a aquel punto de la carretera donde vimos el incidente, nos detuvimos como si así lo hubiéramos acordado tácitamente. Nos bajamos y atravesamos el pequeño barranco. Nos abrimos paso entre los matorrales. No tardamos mucho en toparnos a unos 15 metros de la carretera con una maraña de metales torcidos. El montículo de hierro estaba parcialmente enterrado por la erosión y lo que parecían haber sido 4 ruedas estaban apuntando al cielo. Logré leer una frase: Taunus Guía 2.0, sobreimpreso en una de las chapas, que tenía un óxido de al menos 20 años a la intemperie. Fui publicista durante muchos años. Esa es mi profesión. Pero un lobby entre empresas me llevó a la ruina y me vi obligado a cerrar mi agencia. He sabido que cuando uno cae en desgracia, la gente se vuelve esquiva. Escapa de uno porque no quiere escuchar problemas, mira para otro lado, o te palmea el hombro y te repite la frase: ya vendrán tiempos mejores, todo pasa. En las malas he sabido que uno experimenta la soledad y el grupo que lo rodea se reduce a las pocas personas a las que uno realmente les importa. Entre las pocas personas que se quedaron conmigo en las malas está Marcelo, mi compadre. Marcelo es camionero y ahora yo también. Aunque este trabajo contrasta enormemente con aquel que tuve, en las situaciones como las que acabo de contar, no viene tan mal la soledad de los caminos. El silencio y la reflexión son de alguna manera sanadores. Hace 4 años saqué mi registro profesional y trabajé en una empresa distribuidora de lácteos, pero la semana pasada mi compadre me recomendó para que entrara en la empresa en la que él trabaja, con un sueldo que triplica lo que venía ganando y con viajes más cortos, con menor frecuencia, así que me presenté de inmediato. La entrevista fue algo extraña. Me hicieron preguntas no muy ortodoxas, como por ejemplo si le temía la oscuridad, si pertenecía a alguna religión o si alguna vez había abandonado el camión en medio de la ruta, y cosas por el estilo. Aunque me parecían raras las preguntas, no les di importancia. La oferta era demasiado interesante como para dejarla pasar, así que contesté todo lo que querían. Eso sí, no pude con la curiosidad y les pregunté qué era lo que transportábamos, a lo que con displicencia me respondieron: eso no importa. Entendí que no debía preguntar más y firmé el contrato en silencio. Al salir de la oficina,
Marcelo me felicitó por conseguir el trabajo y me explicó que mis viajes iban a ser siempre de noche y que la carga debía llegar a destino sí o sí a las 6 de la mañana. Me detalló la ruta que debía tomar y en qué kilómetro debía torcer por una bifurcación sin señalización que me llevaría al pueblo de destino. Me aclaró también que no usara el GPS, porque aquel camino no figuraba en ningún registro y el GPS podría hacerme perder. Y quedamos que cuando partiera me iba a enviar un WhatsApp con el resto de las indicaciones. Eran las 12:35 del martes siguiente cuando ya estaba a bordo del camión y había tomado la bifurcación indicada cuando me llegó el mensaje de voz de Marcelo. Era un mensaje largo y esto es lo que decía. Hola Ariel, bienvenido a la empresa. Sé que ya conoces el trabajo, pero la empresa tiene una lista de reglas que debes cumplir estrictamente mientras conduces. Asegúrate de cumplirlas lo mejor que puedas. Lo primero, enciende las luces altas y trata de mantenerlas encendidas en todo momento. Ese camino es bastante oscuro y será necesario que lo hagas. Dentro de los primeros 10 kilómetros, puede que algún letrero te indique que es un callejón sin salida. Ignóralo y sigue conduciendo. Si antes de ver ese cartel las luces de tu unidad empiezan a parpadear, acelera y conduce lo más rápido que puedas hasta que dejen de hacerlo. Es posible que en este punto veas a un hombre muy anciano al costado de la ruta pidiendo que lo lleven. Asegúrate de detenerte y preguntarle su nombre y a dónde va. Si dice mi nombre es Moss y voy a la ciudad más cercana, déjalo entrar, pero si dice algo más, no lo dejes subir, acelera sin mirar atrás. Si lo dejas entrar, seguramente estará callado durante 1 hora y luego te pedirá que te detengas en un punto y lo dejes bajar. Esto será en medio de la nada, solo haz lo que te diga y cuando salga no lo mires mientras camina y se pierde en la oscuridad. Alrededor del kilómetro 20 es posible que escuches golpes y arañazos desde la caja del camión, solo ignóralos. Desaparecerán más rápido si mantienes una velocidad constante al conducir. Antes de llegar al kilómetro 29, asegúrate de apagar la radio. Bajar el volumen no funcionará. Este punto es muy importante. En el kilómetro 35, tu radio se encenderá sola y repentinamente a máximo volumen. Si se oye una canción, cualquier canción, simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si se escucha solo estática en la radio, debes detener el camión y apagar las luces. Cierra los ojos y quédate en silencio absoluto, sin hacer ningún movimiento. Escucharás golpes en el parabrisas y en el techo, pero estarás bien si no abres los ojos. Incluso si sientes que se abre la puerta del camión, no te muevas. Lo que sea que la haya abierto, la cerrará unos segundos después, luego de olfatear la cabina. Una vez que los ruidos de alrededor del camión desaparezcan, abre lentamente los ojos y mira a la ventana del acompañante. Si ves que está empañada, espera 1 minuto más. Si no lo está, puedes encender el camión y continuar. Alrededor del kilómetro 60 verás que en el costado de la carretera algo de 4 patas correrá a la par de tu camión. No importa lo rápido que vayas, siempre seguirá el ritmo del camión. Te recomiendo mantener una velocidad de al menos 80 km por hora de manera constante. Al pasar la siguiente curva, la criatura desaparecerá. Luego, en el kilómetro 75, el motor del camión se apagará repentinamente. Por ningún motivo te detengas a mirar por el retrovisor hacia las figuras que corren hacia el tráiler. Solo mantente calmo e intenta encenderlo lo más rápido que puedas y avanza cuanto antes. Independientemente de la distancia que hayas recorrido, a eso de las 3 de la mañana, tu teléfono comenzará a sonar. No importa quién sea, no respondas. Déjalo sonar, incluso si parece que quien llama soy yo. Llamará 3 veces y luego enviará un mensaje. Tampoco lo abras, solo ignóralo. Cerca del kilómetro 112,
es posible que veas las luces de otro camión a la distancia que se mueven hacia ti. Si lo ves, apaga las luces, mantente en curso hasta que sientas que pasa a tu lado. Debes repetir este proceso para cualquier otro vehículo que se te acerque. No toques bocina ni hagas nada que llame su atención. A eso del kilómetro 126 verás una señal que indica un máximo de 40. Reduce la velocidad y no te sobrepases por nada del mundo de ese límite. El sonido de tu motor podría atraer atención no deseada. Solo podrás acelerar en la siguiente señal, que se encuentra en el kilómetro 140. Más adelante, es posible que veas a una mujer que saluda y pide ayuda. No disminuyas el paso. Ni siquiera intentes mirarla. Una vez que la pases, mira por el retrovisor. Si está aún en la ruta, estás a salvo. Si no está, no mires al asiento del acompañante, no hables, solo conduce independientemente de lo que veas por el rabillo del ojo. Una vez que llegues al kilómetro 180 estarás a salvo. Desde allí solo queda un tirón directo hacia tu destino. Al llegar, los empleados del cliente se encargarán de descargar y te indicarán el camino de vuelta. Si te queda alguna duda sobre todo lo que he dicho, escríbeme o llámame ahora. Escuché el mensaje y sonreí. Pensé que Marcelo estaba haciéndome una broma, pero justo en ese momento, cuando iba a contestarle, las luces del camión comenzaron a parpadear.